Bien, como ya les había dicho, vamos a trabajar la clase ángulos y clasificación. Podemos ver la imagen, hay una niñita que está contando su experiencia en el Cusco y nos está mostrando una piedra muy especial. Esta piedra forma parte de un muro inca, ¿no? Del tiempo del imperio incaico. Y esta piedra tiene algo particular, está formada por 12 ángulos. Vamos a tratar de sumarlos, a ver si podemos hallarlos, ¿ya? A ver, 1, 2, 3, acá hay otro más, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 ángulos tiene, ¿no? Está mostrándonos una perfección increíble, ¿no? En el ensamblaje de estas rocas, esta niñita, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué trata esta clase de los ángulos, ¿no? Nos informamos un poquito, ¿ya? Vamos a recordar, dice, dos rayos con un origen común forman un ángulo. Sus elementos son los siguientes. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de los rayos, ¿no es cierto? Los rayos, ¿no? Que tienen un origen y se prolongan al infinito, ¿no? Vamos a ver, dice, dos rayos con un origen común forman un ángulo. Sus elementos son los siguientes, lados y vértices. ¿Listo? Lados y vértices. Los lados OA y OB y se representan así. OA y OB con un rayito encima, ¿sí? Con un rayito encima. Y vamos a ver lados O, el vértice O y el lado A. Y O, el vértice, el lado B. ¿Sí? Esas son las partes o los elementos que presenta un ángulo, ¿ya? Muy bien. Se nota así, dice ángulo, este símbolo que ven acá significa ángulo. Ángulo A o B y se lee ángulo A o B. ¿Listo? Se mide en grados sexagesimales, utilizando como instrumento la medida del transportador. ¿Se acuerdan que hemos utilizado el año pasado el transportador? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver la clasificación de los ángulos. Ya hemos visto que se mide en grados sexagesimales, ¿sí? Muy bien. Tiene tres clasificaciones. La primera es según su medida. Y según su medida puede ser ángulo agudo. ¿Se acuerdan del ángulo agudo? Que medía menos de 90 grados, ¿no? Partía del 0 y medía menos de 90 grados. Es un ángulo agudo. ¿Se acuerdan que 90 grados es recto acá? ¿Sí? Justamente lo tenemos aquí. Ángulo recto mide 90 grados y siempre se representa por un cuadradito. Vamos haciendo memoria, ¿ya? Ángulo obtuso mide más de 90 grados pero menos de 180. O sea, aquí es 90, se abre, pero no llega acá abajo, no llega a ser plano acá, ¿no es cierto? Si no sería un ángulo llano, ¿se acuerdan del ángulo llano? ¿Sí? Entonces ese es un obtuso. Mide más de 90, pero menos de 180. Ya no se llega, este rayo no llega a echarse completamente. ¿Listo? Muy bien. La siguiente clasificación es según su relación con otro ángulo. Ángulos congruentes, dice, ¿no? Dice que tienen la misma medida, ¿ya? Tiene la misma medida. Dice que el ángulo ABC es igual al ángulo PQR. ¿Qué quiere decir esto? Que si este ángulo yo lo traslado aquí, lo meto hacia acá, van a tener exactamente la misma medida. Uno lo va a tapar al otro, ¿no es cierto? Si yo pongo este azul acá adelante, va a ser exactamente la misma medida. Eso se llama ángulos congruentes. Luego tenemos los ángulos complementarios. Dice que sus medidas suman 90 grados. Dice, ¿no? Tenemos el ángulo ABC más la medida del ángulo PQR es igual a 90 grados. Si sumamos sus medidas, nos da igual a 90 grados. Son ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios que tenemos aquí, su medida suma 180 grados. Sumando estos ángulos, este más este, va a ser igual a 180 grados. Ya sabemos que 180 grados es una línea recta, ¿no? O
horizontal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Seguimos. Según su posición, los ángulos pueden ser consecutivos, o sea, uno al lado del otro, como ven acá, ¿no? A, B, C, D. Acá está el ángulo A o B, el ángulo B o C y el ángulo C o D, por ejemplo, ¿no? Son dos o más ángulos que tienen el vértice común, ahí está el vértice, el mismo común, ¿no es cierto? Y sus elementos son continuos y tienen un lado común. ¿Listo? Estos son ángulos consecutivos, ¿ya? Ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos con el vértice común y cuyos lados están en sentidos opuestos. Tiene la misma medida, o sea, el ángulo A o B es opuesto al ángulo P o Q. Este y este ángulo son opuestos, ¿ven? Pero sus medidas son iguales. Esta medida de acá es igual a esta medida de acá. De igual forma, esta medida de acá, el ángulo A o P es opuesto al ángulo B o Q, pero este ángulo de acá también es igual en medidas. Son opuestos por el vértice. Y por último, el par lineal. Son ángulos que son consecutivos y suplementarios a la vez. Ángulos que son consecutivos y suplementarios a la vez. ¿Qué quiere decir? Que están uno al lado del otro y al sumar sus medidas también son iguales a 180 grados, ¿ya? Dice, la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C es igual a 180 grados. Es muy parecido a este par lineal, a estos ángulos suplementarios, ¿ya? Solamente que acá tenemos dos ángulos, 1 y 2, y acá están juntos, ¿no? No tienen esa separación para poder apreciar de esa manera. ¿Listo?